Seguimos aquí, continuamos aquí abriendo la mañana y en este momento damos paso a nuestro segmento Aprendiendo en la Mañana con Rafael. Rafael Álvarez, que se ha dedicado a ser un sociólogo, historiador de historias del dominicano que usted no conoce. Usted lo ha escuchado, pero no conoce. Y hoy él nos trae el origen de los regionalismos en el habla del dominicano. Buenos días, Rafael, bienvenido. Rafael. Muy bien, buenos días, compañeros, compañeras. Y a De toda la audiencia. base. ¿Eh? Compañero de la base. Compañerito de la base. Sí, porque yo pertenezco a la base. Ajá. Sí. ¿A cuál base? A la aérea. A la base aérea. Pero estoy como el aeropuerto de Herrera, sin pista ahora. Miren, hay un sacerdote conocido como el Padre Vázquez que escribió una cuartilla que decía: ayer español nací, a la tarde fui francés, a la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés, no sé qué será de mí. Con la intención de descifrar un poco al dominicano, diciendo que esa mezcla de tantas razas y culturas nos había hecho un país sumamente confuso al momento de poder establecer como orígenes específicos del dominicano. Eso también sucede y sucedió con el habla del dominicano, porque, por ejemplo, en el Caribe, la manera de hablar que tenemos, por ejemplo, cubanos, puertorriqueños, nosotros los dominicanos, tenemos un matiz muy diferente al castellano que se habla en otras zonas, incluso de la región de América Latina. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo nosotros logramos conformar esta manera de hablar que tiene el dominicano? Miren, en el primer viaje que hizo Cristóbal Colón, vinieron 4 carabelas y aproximadamente 87 personas, entre 87 y 90 personas. Que luego yo voy a hacer aquí un programa hablando de muchas mentiras que a nosotros nos han hablado de eso del descubrimiento. No, porque ahí de que eran condenados, violadores. Exacto, se ha dicho todo el tiempo que eso eran presos. Sí, de que violadores, vainas, macheteros. ¿Saben cuántos presos vinieron en ese grupo? ¿Cuánto? 4. Ese es otro mito fuera. Sí, entonces no es verdad que quienes hicieron el reclutamiento de los que venían para acá fueron los hermanos Pinzón. Y lo principal que buscaban en esas personas es que supieran de navegación y que supieran de alta mar. Ya, no era que hicieran presos ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Después que se produce ese primer viaje de Colón, cuando regresan a España... Pero los Pinzón eran piratas también, ¿eh? Eran piratas también. Sí, sí. No solamente navegantes, sino también piratas. Sí, pero no eran ladrones. O sea, en cuanto que, porque lo que se dice que eran presos que estaban en las cárceles y que los sacaron de ahí para que vinieran. No, es verdad que los Pinzón eran piratas. Y de hecho, Rodrigo de Triana, el que voceó tierra, también era pirata. Y se hizo también pirata después del descubrimiento, porque Colón le cogió unos cuartos que ahí le ofrecieron. Ah, pero entonces, ¿cómo? Sí. Colón era un tigre. No, porque se ofrecieron un menudo, una moña, para que él voceara tierra, para que la gente no se tirara antes, porque era demasiado largo el viaje. Entonces, cuando regresaron otra vez, que Colón estaba rindiendo el informe, que le preguntaron a Colón, ¿quién fue el que voceó tierra? Colón dijo, yo. Y los cuartos que había, la moña, se los dieron a él. Explícame. Entonces, ¿qué pasa? Cuando regresa Colón, que presenta el informe y lleva algo de oro y toda esa cosa, eso volvió loco a todo el mundo. Y en el segundo viaje de Colón, aquí fueron 14 carabelas y unas 1.500 personas. ¿Qué pasa? De esas 1.500 personas que vinieron, venían de todos los lugares que representaban a España. Y ahí, al venir de todos los lugares que representaban a España, en cada lugar hablaban un idioma diferente o una manera del español diferente. Entonces vinieron tanto catalanes, valencianos, de Zaragoza, de Asturias, gallegos, pero también vinieron portugueses.
Y esa nomenclatura de gente le creó también un bobo a Colón por el camino. ¿Un qué? ¿Un qué? Un bobo había en el camino porque no eran gente que estaban acostumbrados a verse ni a estar compartiendo, y entonces le creaban, porque ahí empezaron a llevarse mal y a crear conflictos entre ellos. Eso provocó que cuando llegaran aquí a la isla, cada quien se ubicó según la región que representaba. Entonces, cuando se dispersaron, los que eran gallegos se juntaron por un lado, los que eran catalanes se juntaron en otro lado, los que eran de Asturias se juntaron en otro lado, los andaluces se juntaron en otro lado, y desde ese primer momento ya entonces empezó a verse esa nomenclatura de dialectos en el habla de la conformación del dominicano. De ahí que nosotros tengamos eso. Desde ese mismo momento se empiezan a formar los regionalismos y la manera de hablar. ¿Qué pasa? Nosotros vemos, por ejemplo, aquí el país está dividido como en tres grandes regiones: Cibao o norte, este y sur. Si nosotros observamos, en cada una de esas regiones hay costumbres diferentes, cultura diferente, modo de hablar diferente. Y mucha gente se pregunta, pero ¿cómo es que en un paísito de 48.442 kilómetros cuadrados, de algo un poco más de 10 millones de habitantes, haya tanta diferencia? Porque tú vas al sur y tú no encuentras lo mismo que ves en el Cibao. Tú vas al este y no es igual. Ahora, como aquí lo que estamos hablando es de la forma del habla, ya eso lo analizo en otra parte. Nosotros tuvimos también, aparte de todas esas mezclas de lenguas, de dialectos que había de españoles, también cuando ellos llegan aquí, ya habían personas que tenían su idioma, que eran los indígenas. Pero en el caso de los indígenas, lo que hoy pervive de los indígenas son vocablos que todavía permanecen, pero no tienen que ver con el habla propiamente, con el estilo del habla. Y la otra fue los africanos. ¿Qué pasa? Que cuando se traen los africanos aquí, a los africanos se les obliga a aprender el idioma español o el castellano, pero en su idioma. Y entonces, en esa transición del habla, es que van a surgir maneras de cortar la palabra al momento de nosotros hablar. Por ejemplo, ¿para dónde tú vas? Dime a ver, ¿qué es lo que es? Ese qué es lo que es también, aunque es una evolución, porque eso es actual ahora. Estoy poniendo un ejemplo de cómo se cortaban las palabras los africanos para poder entenderte. Eso está difícil, dame tal cosa. Y en el caso del este, en primer lugar, esa L que nosotros mencionamos en el este tiene un origen africano. Ese es un vicio lingüístico que es conocido como landacismo. El landacismo es cuando tú le cambias una R por una L. Cuando tú dices, por ejemplo, amor, en vez de decir amor. Cuando tú dices, por ejemplo, mal, en vez de decir mar, por ejemplo. Yo creo que, según yo escucho, para mí una de las personas que tiene el vicio del landacismo más marcado en este país es el lápiz consciente. ¿Cómo es? Que para mí, una de las personas que yo he visto que tiene más marcado el tema del landacismo en el habla es el lápiz consciente. A mí, es prácticamente total. Yo no puedo escuchar el lápiz. Es verdad. No, el lápiz tiene una canción que dice, yo no te quiero perder, tú eres mi única mujer. No puedo escuchar el lápiz, lo siento. Fuerte. No, porque también, sí, yo lo digo consciente de que el lápiz tiene una serie de... Pero el landacismo no es con una letra en específico. No, el landacismo es cuando tú cambias una letra R por una R. Y cuando es al revés, la gente que le pone la R. Yo conozco un alcalde que le pone la R. Rotacismo. Rotacismo. Es cuando tú le cambias la R. Yo conozco un alcalde que mete la R. Con la R, que eso se da en el sur. Exacto. Entonces... No, un alcalde, amigo mío. Que mete la R. Ay, sí. Dios mío. Ay. Que mete la R en todos los lados. Y es del sur. Bueno. Amigo mío. Ay. Entonces, lo de la L del este, el landacismo, es también de evolución y de origen africano. En el caso del sur,
que se da lo que se llama entonces el rotacismo, que es cuando se cambia se hace lo contrario, se cambia la R por la L. Cuando tú, por ejemplo, dices Olga, por decir Olga, Qué que es un feo nombre se propio. escucha eso, Dios mío. No, Olga. pero eso, prácticamente lo de el rotacismo, lo heredaron de los canarios, de las Islas Canarias, de Asturias, etcétera, etcétera. Y en el caso de el Cibao, que incluyen una I, porque si se fijan, ahí es una parte que me tocó investigarlo un poco más, o tengo que investigar todo. Si se fijan, las dos letras que más se afectan son precisamente la L y la R. En el caso del Cibao, ellos lo que hacen es que entonces meten una I en sustitución en muchas ocasiones de la R o de la L. Ajá. Entonces, en esa I... Maidito. Exacto, por ejemplo. Aceite. Maidito. Vamos a aceite, que dicen los... Así decimos los aguiluchos. En muchos casos. Sí, y los aguiluchos que dicen, vamos a aceite. Sí. No voy a decir lo otro que dicen del Licey, porque eso es demasiado ofensivo para nosotros, los liceístas. Entonces, esa I es de origen portugués, en primer lugar, porque la I es muy común en el idioma portugués. Por ejemplo, los portugueses para decir noche dicen noite. Es una influencia de Portugal. Mucho, muito. Mucho, muito. Exacto, muito. Que es mucho en Portugal también, en el portugués. Y eso entonces viene del origen en la I, pero también en el Cibao heredaron lo que era el español antiguo. Por ejemplo, en el Cibao uno escuchaba más conceptos como agora, para decir ahora, que son tiene que ver más con ese español antiguo. Yo también he querido incluir algunas palabras que yo creo que es importante que nosotros aprendamos el uso correcto de ellas en el país. Una ya yo la había mencionado antes, que es la palabra grosso modo. En el grosso modo, la expresión correcta es grosso modo. La gente dice a grosso modo, pero hay un error ahí, porque la palabra grosso modo en sí misma implica la A. Entonces, cuando usted dice a grosso modo, usted está repitiendo la A dos veces en la traducción del concepto. Entonces, grosso modo, no a grosso modo. Segundo, las excusas no se piden, se presentan. Entonces la gente dice, mira, yo te pido excusa por tal y tal cosa. No, lo correcto es decir, yo te presento mi disculpa. Porque cuando si tú eres la persona que has ofendido a alguien o sientes que faltaste, tú no puedes pedirle a esa gente que te disculpe o pedirle la disculpa. Tú le presentas las disculpas y es la otra persona quien termina aceptando o no las disculpas que tú le ofreces ante la situación que se haya... Se utiliza todavía mucho en términos diplomáticos, cuando dice presentó excusas, o presentó cartas credenciales, o presentó... Exacto. Es una presentación. Entonces, usted siente que faltó, presente las disculpas, no la pida. Está mal. Otra cosa es, nosotros todavía conservamos a veces en el habla ciertos palabras que todavía son del español antiguo y que ya evolucionaron. Por ejemplo, nosotros solemos decir con mucha facilidad habemos. El habemos hace tiempo que se eliminó. Porque, por ejemplo, cuando usted dice habemos, usted se está incluyendo, pero en esa inclusión usted está cometiendo una especie de pleonasmo. Porque si usted dice, aquí habemos tantas personas, cuando usted dice habemos, usted por incluirse, lo que está es cometiendo un error en el habla. Lo ideal es decir, aquí hay tantas personas. Mucha gente dice, no, pero si yo digo hay, no me incluyo. Claro que usted se incluye porque usted está dentro de donde está en ese grupo de personas que usted dice que hay. Entonces, la palabra es hay, no habemos. Pero eso viene y ahí para una próxima, ¿verdad? Pero ese habemos viene de un habemus, que es en latín, que es el que se utiliza inclusive cuando se selecciona el papa, que es el más famoso, habemus papa. Sí. ¿no?
Y Cuando ya la entonces fumata blanca. digamos que es un plural incluyente, que es ese habemos, de que Sí. todos tenemos ahora papa, ¿no? Exacto. Pero en ese, sí es cierto, de ahí de donde venía, pero en el caso de ya de la traducción al castellano, al español, se abolió el habemos. Otra cosa, aún sigue una discusión si el idioma que nosotros hablamos es español o es castellano. Realmente lo que nosotros hablamos es el castellano. Incluso en la Constitución de España, en el artículo 3 de la Constitución de España, dice que el idioma oficial es el castellano. Nosotros todavía decimos español o lengua española. Realmente es el castellano. Bueno, ya yo creo que hasta aquí ha sido como lo que quería señalar en base a ese origen del regionalismo y de la forma de hablar que nosotros tenemos los dominicanos. Entonces, Yo quiero, Rafael, que para la próxima tú, ese mismo origen, ver cómo nosotros podemos hacer también un análisis del origen de las palabras urbanas. muy bien. De ese diccionario urbano que ya es parte, incluso ya usted ve hasta en los comerciales, en los anuncios, ya usted ve la palabra, por ejemplo, moña. Sí. Ahora yo vi una canción Teteo. de Teteo, hay una casi canción un que dialecto dice ya. con mi tabla de alcanfor. Sí. ¿Cómo hace? Lo que pasa es que la lengua es dinámica. Tradúcemelo. Sí, dice que él anda con su arma y con su tabla de alcanfor. Eso tiene una vinculación a los resguardos y la cosa de eso. Sí. Pero es que también es que la lengua es Conozcan dinámica. Y va evolucionando. El lenguaje guaguaguá, que ustedes Ay, creen que solo son los popis, gracias. El dominicano de hoy no habla como el dominicano de hace Pero 50 años imposible, atrás. pero bueno, Entonces, pero la lengua va evolucionando y es la misma gente que la va Por eso es que alterando. yo les digo a ustedes que quien está dirigiendo esta sociedad son los cantantes ¡Qué urbanos. bobo! Ustedes no están Hace llevando de tiempo. mí. Quien está dirigiendo esta sociedad son los cantantes urbanos. Ustedes no están llevando de mí. Lo lamentable es que los cantantes urbanos, digo lamentable porque la mayoría de los cantantes urbanos son personas que no han tenido oportunidad en términos de educarse, en términos de ser parte formal del pensamiento. A diferencia de otros países, si los urbanos de República Dominicana estuviesen formados en términos promedio de educación, O sea, sí, la parte intelectual, o sea, la educación que fueran intelectual. bachilleras menos, Porque los tienen- políticos tienen problemas. Tienen Porque una destreza, hay que reconocerlo. Porque óyeme, los cantantes urbanos de República Dominicana están ajenos al comportamiento social, a las ejecutorias de gobierno, a las críticas sociales. Sí, si hubiesen tenido Si otra, hubiesen tenido esta formación. no, si hubiesen tenido otra educación, no fueran cantantes urbanos. No, porque por ejemplo tú, porque por ejemplo tú No tienes, fueran por ejemplo, cantantes porque tú tienes, por ejemplo, en Puerto Rico. Daddy Yankee. Los cantantes urbanos de Puerto Rico, por el acceso que tienen a la educación, tienen una educación al menos de bachillerato. Daddy Yankee es un Eh, tipo pe- bien. Bueno, fueron a la escuela. pero después Daddy Yankee se crió en el gueto. Sí, pero lo en que yo- en el gueto más profundo de Puerto Rico. Pero fíjate- fue un tipo Pero que le educado, metieron tiros. educado. Bueno, pero fíjate- después de que tuvo un poder adquisitivo mucho mayor, se educó. Pero O sea, fíjate- el bajo mundo de verdad. Pero fíjate Claro. cómo los cantantes Bueno, urbanos de calle Puerto 13, Rico, René. mira, fíjate cómo los cantantes urbanos de Puerto Rico trascienden a la política. Por ejemplo, es decir, un movimiento urbano provocó la renuncia de un gobernador de Puerto Rico. Con Bad Bunny Un y movimiento Calle urbano, 13. es decir, los cantantes urbanos generaron un movimiento tan grande que hizo que el gobernador de Puerto Rico renunciara. Mira, Es decir, hay que analizar eso y quiero que me traigas el diccionario urbano para la próxima. Está bien, no hay problema. Vamos a una pausa, al retorno vamos a hacer contacto con nuestra doctora María Wells desde Nueva York. Hoy tenemos un tema muy interesante. Si usted tiene alguna dificultad con su proceso de migración, alguna petición o lo que fuera, hay datos importantes, información importante que usted tiene que conocer en el día de hoy con la doctora María. Nos vemos en breve, estoy abriendo la mañana. Darío me va a enseñar.